Muy buenas amigos, bienvenidos a este tutorial de circuitos eléctricos. Empezaremos viendo los conceptos de qué es un circuito eléctrico, cuáles son los tipos que hay y cómo funciona un circuito eléctrico a nivel muy general. Las partes que conforman un circuito eléctrico a nivel básico son las siguientes. Tenemos una fuente de poder, en este caso vamos a colocar una batería. Tenemos un interruptor que nos va a apagar y encender el circuito. Tenemos una carga que es la que vamos a manejar con la fuente de poder, en este caso vamos a encender y apagar un bombillo. Y normalmente también vamos a tener un fusible para proteger el circuito en caso de alguna sobrecarga o de algún cortocircuito. Esto es, como les repito, en esencia las partes que componen cualquier circuito eléctrico y o electrónico. Una vez que tenemos las partes, vamos a empezar a cablearlas. Vamos a salir de la fuente de poder hacia el interruptor. Del interruptor nos movemos o cableamos más bien hacia el bombillo. Del bombillo cableamos hacia el fusible y del fusible regresamos a la batería para cerrar el circuito. Una vez que tenemos esto, lo que nos queda es probar el circuito a ver si enciende y listo. Podemos apagar el circuito según nuestras necesidades. Tipos de circuitos. Vamos a ver ahora los tres tipos de circuitos que tenemos en electricidad y electrónica, que son circuito serie, el circuito paralelo y el circuito mixto, que básicamente es una combinación entre la conexión serie y la conexión paralela. Para este caso, lo que nos interesa es que comprendan cuál es el concepto de circuito serie, paralelo y mixtos, por lo que por el momento vamos a trabajar sin fuente de alimentación. Nada más vamos a colocar los elementos, en nuestro caso las resistencias o los bombillos, para que vean el concepto de serie, paralelo y mixto. Circuito serie. Una de las definiciones dice que un circuito serie es una conexión de dispositivos en secuencia. Otra forma de definirlo es cuando los elementos comparten un solo nodo entre ellos. ¿Cuál es el concepto de nodo? Dice que nodo es la unión entre dos o más componentes, o sea, es el punto que los une. Tenemos acá, por ejemplo, dos resistencias, la R1 y R2, y podemos observar que estas dos resistencias están unidas por un punto de conexión o por lo que llamamos técnicamente un nodo, en cuyo caso estas dos resistencias estarían en serie. ¿Cómo haríamos este circuito equivalente con los bombillos que utilizamos en las láminas anteriores? Simplemente sería colocar dos bombillos unidos por uno de sus cables. Igualmente tendríamos un punto de conexión o lo que llamaríamos un nodo. Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito serie con 4 bombillos, y para unir los 4 bombillos tenemos 3 diferentes nodos para unir cada dos dispositivos a través de un nodo. A nivel de simbología, si queremos representar esto con las resistencias, lo haríamos de esta forma. Tenemos las mismas 4 resistencias equivalentes a los 4 bombillos y tenemos los mismos 3 nodos o los mismos 3 puntos de conexión. Circuito paralelo. Por definición dice que es una conexión en la cual los terminales de cada uno de los dispositivos son conectados entre sí. O también es cuando los elementos comparten sus dos nodos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí las resistencias R1 y R2, donde entre sí están conectadas o compartiendo sus nodos. Ese sería el concepto de circuito paralelo. ¿Cómo representaríamos esto con los bombillos? Pues de manera similar. Tenemos un bombillo en la parte inferior, otro en la parte superior, y tenemos los dos nodos para hacer la conexión entre ellos.
Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito paralelo. Tenemos 4 resistencias en paralelo desde R1 hasta R4, donde están conectadas a través de sus nodos. ¿Cómo representaríamos esto con los bombillos? De forma muy similar, los 4 bombillos, cada uno interconectados con los nodos. Circuitos mixtos. Como les mencionaba en las primeras láminas, un circuito mixto es el que está compuesto por resistencias que estén conectadas tanto en serie como en paralelo. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito mixto. ¿Cómo sabemos nosotros en este diagrama, que es un poco más complejo que los que hemos visto de circuito serie y paralelo, que aquí tenemos una conexión mixta? Muy sencillo, vamos a analizarlo por partes. Primero tenemos que las resistencias R4 y R5 están unidas entre ellas por un punto común. Ese sería un nodo, con lo que tendríamos que las resistencias R4 y R5 están en serie entre ellas. En el caso de las resistencias R1 y R2 tenemos una situación similar. Este conjunto de resistencias están en serie entre ellas porque están conectadas a través de un nodo. Ahí tendríamos la parte serie de nuestro circuito, donde vemos la parte paralelo para convertirlo en un circuito mixto. Lo vamos a analizar a partir de la resistencia R3. Como ustedes pueden ver, los dos nodos de la resistencia R3 van a estar en paralelo con los dos nodos del grupo de resistencias R1. Por eso es que determinamos que esta parte del circuito está en paralelo. De igual manera, si lo vemos la R3 con relación a las resistencias 4 y 5, vamos a ver que los nodos de la resistencia R3 van a estar en paralelo con los nodos del grupo de resistencias de R4 y R5. ¿Cómo observaríamos esto con los bombillos que hemos estado utilizando en lugar de la simbología? Sería de la siguiente manera. Aquí tenemos los bombillos y sería el mismo esquema. Los dos bombillos de la izquierda en la parte superior van a estar en serie entre ellos. De igual manera, los dos bombillos de la parte superior a la derecha estarían en serie entre ellos, y cada uno de estos dos grupos por separado estarían en paralelo con el bombillo que tenemos en la parte central. Esto sería lo que les quería explicar por ahora con relación al concepto de circuito eléctrico y a los conceptos de serie, paralelo y circuitos mixtos. Los espero en el próximo tutorial. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.